Este ejercicio dice así. Se considera la función f de x igual a x al cubo menos 2x cuadrado más x. Apartado A. Halla el máximo, el mínimo y el punto de inflexión de la función. Apartado B. Calcule los puntos de corte con los ejes. Y apartado C. Obtenga las ecuaciones de las rectas tangentes a la gráfica de f en los puntos de abscisas x igual a 0 y x igual a 1. Bien. Para resolver el apartado A, como me piden hallar máximo, mínimo y punto de inflexión, yo voy a utilizar para los máximos y los mínimos el criterio de la derivada segunda. Para eso, lo primero que hago es derivar dos veces la función. La derivada primera sería 3x cuadrado menos 4x más 1. Y la derivada segunda sería 6x menos 4, volviendo a derivar la derivada primera. Para hallar máximos y mínimos relativos o locales, lo que hago es igualar la derivada primera a 0. f' de x igual a 0 me daría 3x cuadrado menos 4x más 1 igual a 0. Y voy a resolver esta ecuación de segundo grado. Tendría x igual a 4 menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, menos 4 al cuadrado, 16, menos 4 por a por c, menos 4 por 3 y por 1 da menos 12, entre 2 por a, que sería 2 por 3, 6. Esto me da 4 más o menos la raíz de 4, que es 2, dividido entre 6. O sea, x igual a 4 más 2, que son 6, entre 6, 1, y x igual a 4 menos 2, que son 2 sextos. 2 sextos es lo mismo que un tercio. Ahora, voy a hallar la derivada segunda de la función en x igual a 1. La derivada segunda de la función en x igual a 1 es 6 por 1 menos 4, o sea, 2, que es positivo. Por tanto, en x igual a 1 e y igual a f de 1, f de 1 se halla sustituyendo la x por 1 en la fórmula de la función, o sea, 1 al cubo menos 2 por 1 al cuadrado más 1, lo que daría 0, hay un mínimo relativo. Un mínimo relativo. Sabéis que si la primera derivada vale 0 en un punto y la segunda derivada es positiva, la función tiene un mínimo relativo. Ahora voy a calcular lo que vale la derivada segunda cuando x es un tercio. Cuando x es un tercio tendríamos 6 por un tercio menos 4. Esto es 2 menos 4, lo que da menos 2, que es negativo. Por tanto, en x igual a un tercio e y igual a f de un tercio, esto es lo que se obtiene al sustituir x por un tercio en la función, me daría 1 entre 27, un tercio al cubo es 1 entre 27, menos 2 por 1 noveno, o sea, 2 novenos, ya que un tercio al cuadrado es un noveno, más un tercio. El mínimo común múltiplo sería 27, tendríamos 1 menos 6 más 9, haciendo el mínimo común múltiplo de los denominadores y operando las fracciones. 1 menos 6 más 9 sería 10 menos 6, que son 4 partido 27. Pues en este punto hay un máximo relativo. Ya que cuando la primera derivada es nula, es 0, y la segunda derivada es negativa, la función tiene un máximo relativo. Para hallar los puntos de inflexión, en este caso el punto de inflexión, ya que solo tiene uno, es una ecuación de primer grado, ¿vale? Si igualamos la derivada segunda a 0, nos sale una ecuación de primer grado, con lo cual solo puede tener una solución. Pues para el punto de inflexión, como os decía, lo que hacemos es igualar la derivada segunda a 0. Si igualamos la derivada segunda de la función a 0, nos daría 6x menos 4 igual a 0, 6x igual a 4,
x igual a 4 tercios, a 4 sextos, perdón, lo que es lo mismo que 2 tercios. La derivada tercera en 2 tercios, bueno, eso sería para estudiar si pasa de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. La verdad es que no nos piden estudiar eso, ¿de acuerdo? Entonces, como la derivada primera en 2 tercios no es 0, ya que es 0 en 1 y en 1 tercio, y la derivada segunda en 2 tercios sí que es 0, seguro que en x igual a 2 tercios e y igual a f de 2 tercios, o sea, 2 tercios al cubo, que son 8 partido 27, menos 2 por 2 tercios al cuadrado, que sería 2 por 4 novenos, o sea, 8 novenos, más 2 tercios, esto daría mínimo común múltiplo 27 de los denominadores, arriba tendría 8 menos 24 más 16, perdón, más 18, sería 8 más 18 me daría 26, 26 menos 24 me daría 2 27avos, hay un punto de inflexión. Un punto de inflexión. En el apartado B nos pide hallar los puntos de corte con los ejes. Entonces, punto de corte con el eje Y. Para eso hacemos x igual a 0. Y será f de 0, lo que nos da también 0. Luego, puntos de corte con el eje x. Para hallar los puntos de corte con el eje x hacemos y igual a 0. Tendríamos que x al cubo menos 2x cuadrado más x es 0. De aquí sacando x factor común, de x cuadrado menos 2x más 1 igual a 0, tendríamos que o bien x vale 0 o x cuadrado menos 2x más 1 vale 0. Resolviendo ahora esta ecuación de segundo grado, nos daría x igual a 2 más o menos la raíz cuadrada de 4 menos 4 dividido entre 2. Entonces, como 4 menos 4 es 0, esto nos da x igual a 1, que es una solución doble, para el más y para el menos. Si x es 0, ya hemos visto que y igual a f de 0 también es 0. Nos daría como punto el 0, 0, el mismo que nos salió como punto de corte con el eje y. Si x es igual a 1, entonces y es f de 1. F de 1 evidentemente es 0, porque de ahí hemos partido, ¿no? De que y era igual a 0, o sea que nos daría el punto 1, 0. Ya tenemos, por tanto, los 3 puntos de corte con los ejes coordenados. Ahora, en el apartado C, nos pide hallar las ecuaciones de las rectas tangentes a la gráfica de f en los puntos de abscisa x igual a 0 y x igual a 1. Para hallar la recta tangente por x igual a 0, lo primero que hago es escribir su ecuación. Y menos f de 0 es f' de 0 por x menos 0. F de 0 ya la hemos calculado y vale 0. F' de 0 basta con sustituir para hallarla la x por 0 en la derivada de la función. La derivada de la función era 3x cuadrado menos 4x más 1. Si sustituís la x por 0 os daría 1. Sería f' de 0 igual a 1. Por tanto, la recta tangente por x igual a 0 sería y igual a 1 por x, o sea, y igual a x. Esta es la recta tangente por x igual a 0. Para hallar la recta tangente por x igual a 1, tendríamos que su ecuación es y menos f de 1 es igual a f' de 1 por x menos 1. F de 1 ya la tenemos calculada. F de 1 es 0, ya que la función cortaba el eje de las x en y igual a 1, pasaba por el punto 1, 0. F' de 1 también la teníamos calculada, porque x igual a 1 era una de las soluciones de igualar la derivada a 0,
O sea, f' de 1 valía 0. Así pues, tendremos que y es igual a 0 por x menos 1, o sea que y es igual a 0. Esta es la recta tangente por x igual a 1. Esto ya sabíamos que nos iba a salir aquí así, porque para x igual a 1 teníamos un mínimo, donde y vale 0. Así que la recta tangente era una recta tangente horizontal a una altura de 0. Solo podía ser y igual a 0. Y con esto ya tendríamos resuelto también este problema.